El timbre de la escuela resonó con un chillido metálico que marcó el fin de la clase, seguido del sonido familiar de sillas arrastrándose, mochilas cerrándose y voces alegres que llenaban el aula. Era viernes, y la emoción por el fin de semana se sentía en cada rincón. Todos salieron corriendo. Todos, excepto Skotalu y Rumble. Skotalu aún miraba fijamente el pizarrón, donde un dibujo torcido de lo que parecía una mezcla de un scooter y un planeador yacía tachado con tiza roja. No era tan malo, Murmuró para sí misma, inflando las mejillas. Desde el otro lado del aula, Rumble observaba la escena con una sonrisa apenas contenida. Tenía un borrador en una pezuña y trataba de borrar el desastre que él mismo había causado también minutos atrás. Si hubieras esperado a que terminara mi dibujo, no habría pasado nada, Dijo Skotalu girándose hacia él con una mirada de reproche. ¿Esperar? Tú fuiste la que empezó a presumir su scooter en medio de la clase. Era parte del diseño. Ambos hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. La señorita Cherry Lee, que ya había visto demasiadas discusiones ese día, dio un suspiro resignado. Skotalu, Rumble, ¿quieren explicarme por qué el pizarrón parece una zona de guerra? Los dos se quedaron inmóviles, intercambiando miradas de culpabilidad. Fue un accidente. Dijeron casi al mismo tiempo. Cherry Lee arqueó una ceja. Se supone que ambos dibujarían juntos el esquema de la página 7, pero ambos se las arreglaron para acabarse las tizas dibujando garabatos. Como castigo, limpiarán el aula después de clases. Y ya de paso, espero que aprovechen para reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo. Skotalu gimió por lo bajo. Rumble solo bajó las orejas. Mientras que Cherry Lee cerró su libreta y salió del salón. Cuando el aula quedó vacía y el sol comenzó a teñir de naranja los ventanales, los dos quedaron solos entre pupitres desordenados. El silencio era incómodo, pero no tanto como el hecho de que ninguno sabía por dónde empezar. Bueno, Dijo Skotalu tomando un trapo. ya que tú fuiste el que me quitó el borrador, puedes encargarte del pizarrón. Y tú puedes barrer. A menos que quieras hacerle mejoras a la escoba también. Respondió Rumble con una media sonrisa. ¿Qué dijiste? El tono de Skotalu era mitad enojo, mitad desafío. Pero cuando Rumble soltó una risa corta, ella terminó riendo también. Poco a poco, la tensión se disolvió entre bromas y polvo de tiza. En un momento, mientras Skotalu estaba distraída, Rumble encendió la radio que la maestra tenía detrás del escritorio y puso algo de música. Skotalu, al oír la melodía, se giró hacia Rumble, mirándolo con una sonrisa y un brillo que le pareció cautivador en esos hermosos ojos color púrpura. Mientras trabajaban, el ambiente cambió. Skotalu, subida sobre una silla para alcanzar la esquina del pizarrón, hablaba sobre su nuevo truco en scooter. Rumble, recogiendo papeles del suelo, contaba cómo había aprendido una maniobra complicada de vuelo. Así que también practicas vuelo libre. Preguntó Skotalu, sorprendida. Sí. Mi hermano dice que tengo talento, pero, no sé, a veces siento que nunca seré tan bueno como él. Skotalu se quedó en silencio un momento, mirando la expresión seria del potro. Conozco ese sentimiento. Todos piensan que por ser fan de Rainbow Dash soy igual de genial que ella. Pero, la verdad, todavía me caigo más de lo que vuelo. Ambos rieron, pero esta vez fue una risa diferente, más sincera, más cercana. La labor de limpieza continuó entre juegos y conversaciones. Y cuando terminaron de limpiar, la luz del atardecer se había vuelto dorada y cálida. Skotalu dejó el trapo sobre el escritorio y miró hacia la ventana. ¿Sabes? Al final, no fue tan terrible el castigo. Supongo que no. Rumble sonrió, caminando hacia la puerta. Oye, me preguntaba si, ¿puedo acompañarte hasta tu casa? Si no te molesta, claro. El tono de su voz tímido y algo apenado, sumado a su mirada evasiva y mejillas ruborizadas, le pareció a Skotalu algo tierno. Skotalu lo miró, dudando un instante antes de asentir. Sí, pero no digas que lo haces por obligación. Entonces la expresión del pequeño Pegaso cambió a una un poco más segura. ¿Y si digo que lo hago porque quiero? Ella sonrió, bajando la mirada para ocultar un leve rubor. Entonces no te quejarás si tomamos el camino largo. Salieron juntos del aula, conversando entre risas mientras el sol desaparecía detrás de las colinas de Ponyville.
Ninguno de los dos lo sabía, pero ese castigo marcaría el inicio de algo que ni la señorita Cherry habría podido enseñarles en clase. El aire de Ponyville olía a hierba fresca y a pan recién horneado. El sol se escondía lentamente, tiñendo las nubes con tonos rosados que hacían brillar los tejados de las casas. Scottaloo y Rumble caminaban por el sendero de tierra que bordeaba la plaza, sus pasos lentos, como si quisieran hacer durar el momento lo más posible. Durante un rato ninguno habló. No hacía falta. La simple compañía era más que suficiente. ¿Siempre tomas este camino? Preguntó Rumble, rompiendo el silencio finalmente. Casi siempre. Suelo pasar por Sugar Cube Corner antes de ir a casa. A veces Pinky me regala pastelitos, pero ya no me invita a cocinar, jaja. ¿Y eso por qué? Scottaloo se rió. No fue a propósito. Pero una vez usé su horno de microondas para secar mi casco de scooter, y explotó. Rumble la miró con una mezcla de asombro y diversión. Definitivamente, eso suena como algo que tú harías. La potranca giró la cabeza hacia él, sonriendo. Y fue entonces cuando notó que había algo distinto en Rumble cuando reía. Su expresión siempre tan seria se suavizaba, y sus alas se agitaban levemente con un gesto que a Scottaloo le resultó curioso. Siguieron avanzando entre los puestos que cerraban por el día. Algunos ponis los saludaban con una sonrisa, y ella se sintió un poco más consciente de que caminaba junto a él, tan cerca que sus hombros a veces se rozaban. Entonces, Dijo Scottaloo, intentando sonar casual. ¿por qué nunca te veo salir con los demás ponis después de clase? Rumble se encogió de hombros. Supongo que no soy muy bueno para eso. Mi hermano dice que debería intentar relacionarme más con los otros niños, hacer amigos y todo eso. Pero creo que prefiero no perder tiempo jugando, y dedicarme a entrenar. Creo que hay cosas más importantes en la vida de un pony de nuestra edad que solo entrenar. Como tener amigos, disfrutar cada día, o jugar, por ejemplo. Sí, lo sé. Pero en verdad quiero ser tan bueno como mi hermano. Tal vez así los demás dejen de compararme todo el tiempo. Scottaloo bajó un poco las orejas. Entiendo eso. Rainbow Dash siempre me dice que debo esforzarme más, pero a veces pienso que nunca llegaré a ser como ella. Aunque Lo miró de reojo con una sonrisa desafiante. eso no significa que vaya a rendirme. Claro que no. Rumble sonrió levemente. Tú no pareces del tipo que se rinde. Scottaloo le devolvió la sonrisa. Y tú tampoco, aunque no nos conocemos mucho. Pero estoy segura de que un día serás un Wonderbolt. Y no será porque hayas querido ser como tu hermano, será porque decidiste ser tú mismo, Rumble. La expresión de Rumble cambió a una más tranquila con una leve sonrisa de confianza. Un silencio cómodo se instaló entre los dos. No el silencio tenso de antes, sino uno tranquilo, lleno de algo que ninguno sabía cómo nombrar. Pasaron frente al parque, donde el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Scottaloo se detuvo un instante para ver cómo algunos ponis más pequeños jugaban con una pelota. A veces olvido que antes pasábamos horas ahí. Cuando las Cutie Mark Crusaders aún intentábamos ayudar a todos. ¿Y ya no lo hacen? Claro que sí, pero ahora todos están más ocupados. Apple Bloom pasa mucho tiempo ayudando a su hermana, y Etiebel está más centrada en su música. Supongo que me quedé sin compañeras de aventuras. Rumble la miró con una mezcla de empatía y curiosidad. Tal vez, podrías tener uno nuevo. Scottaloo lo observó sin entender del todo. ¿Uno nuevo? Sí. Digo, si alguna vez quieres practicar tus trucos o volar un poco, yo puedo acompañarte. Si tú quieres, claro. Por un momento, Scottaloo no supo qué responder. Se limitó a sonreír, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Está bien. Pero no creas que te lo voy a poner fácil. Jamás lo dudé. Ambos se rieron, y la conversación fluyó con naturalidad mientras llegaban a la calle donde vivía Scottaloo. La pequeña casa, modesta pero acogedora, estaba iluminada por el resplandor dorado del atardecer. Bueno, Dijo Scottaloo, bajando la mirada. gracias por acompañarme.
No fue nada. Aunque si el lunes la señorita Cherylee nos vuelve a castigar, no me quejaré. Escotalú rodó los ojos, pero no pudo ocultar su sonrisa. Tú solo procura no volver a estrellarte con mi dibujo. Prometo no hacerlo. A menos que necesite una excusa para hablar contigo otra vez. La potranca se quedó muda por un segundo. Rumble ya se había girado para irse, agitando una de sus alas con naturalidad, pero ella seguía mirándolo, sin saber si acababa de decirlo en serio. Cuando él desapareció al doblar la esquina, Escotalú soltó un suspiro, entre divertida y confundida. ¿Qué le pasa a ese pony? Susurró, sonriendo sin darse cuenta. Rumble caminaba por el camino empedrado que salía del centro de Ponyville, con la brisa fría de la tarde moviéndole la crin. El cielo se había vuelto violeta, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse entre los restos del día. ¿Qué fue eso que dije? Se murmuró en voz baja, pateando una piedrecita por el sendero. A menos que necesite una excusa para hablar contigo otra vez, ¿en qué estaba pensando? Intentó convencerse de que solo había sido una broma, pero no pudo evitar sentir un leve cosquilleo en el pecho al recordar la cara que Escotalú había puesto. Chocar con el dibujo de Escotalú había sido un accidente, pero gracias a ese accidente había encontrado, sin querer, una excusa para hablar más con ella. No era la primera vez que intercambiaban palabras, claro. Pero tampoco acostumbraban a hablarse a menos que hubiera una buena razón, ya que tampoco eran amigos como tal. Aunque el día que habían pasado hoy quizá por fin había abierto una puerta para eso y quizá para algo más. Se detuvo en seco y agitó su cabeza. Es solo Escotalú. Siempre está haciendo locuras, hablando fuerte, compitiendo por todo. Pensó. Pero su mente volvió, inevitablemente, a la risa que habían compartido en el aula vacía. A cómo la luz del atardecer le daba un brillo dorado en los ojos. Suspiró, bajando la cabeza. Genial, Rumble. Te estás volviendo un tonto. Se dijo a sí mismo, reanudando su caminata. Al pasar junto a la fuente del pueblo, se detuvo. El reflejo del agua le devolvió una imagen de sí mismo con expresión confundida, casi avergonzada. No era la primera vez que hablaba con una potranca, pero sí la primera vez que no podía dejar de pensar en lo que había dicho, o en lo que quería decir realmente. No puede ser eso, solo somos amigos. No, ni siquiera amigos, ¿o sí? Se dijo, pero su voz carecía de convicción. Miró hacia el cielo, donde un par de nubes se movían lentamente sobre los tejados. Tal vez era el cansancio del día, o el hecho de que por primera vez alguien lo había escuchado sin juzgarlo, sin compararlo con su hermano. Escotalú lo había mirado diferente. No como el hermano menor de Thunderblane, sino como Rumble. Y eso, se sentía bien. Siguió su camino hacia las afueras del pueblo, pensando en que tal vez no estaría tan mal volver a verla el lunes. Quizá podrían hablar otra vez, o practicar juntos, o simplemente compartir el mismo silencio de hoy. Alzó la vista hacia el cielo estrellado, sonriendo levemente. Supongo que no fue un castigo tan malo después de todo. Se dijo, recordando que Escotalú también había dicho lo mismo. Esa noche, antes de dormir, Escotalú pensó más de lo que habría querido en la sonrisa de Rumble. Y aunque se dijo que era una tontería, una parte de ella sabía que algo había cambiado. Continuará.